La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En este domingo 14 del tiempo ordinario continuamos meditando el Evangelio según San Mateo. Y meditaremos el capítulo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio de Mateo es conocido por algunos exegetas como la perla del Evangelio de San Mateo. Un pasaje importantísimo y precioso. En los versículos anteriores, en el mismo capítulo 11, Jesús recrimina a las ciudades que no quieren creer, las ciudades que, incluso habiendo visto los prodigios que Él realiza, se cierran a la revelación. Este evangelio nos habla mucho del ser cristiano. Ser cristiano que no significa pertenecer a una ideología, no en este sentido. Si el cristianismo se vuelve una ideología, entonces está traicionándose a sí mismo, está traicionando los principios del mismo Jesús. Si tampoco es un sistema ético, no se cierra a hagan esto o no hagan aquello, aunque lo parezca. El cristianismo no se puede cerrar entonces a la ley muerta, no se puede cerrar a hacer un ritualismo vacío. El cristianismo tiene que ir mucho más allá de eso. El temor a Jesús entonces se vuelve el centro de la vida. El temor de Dios, entendido obviamente desde el significado que da la misma Sagrada Escritura. El temor de Dios que es simplemente ponernos delante de Dios y poder entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, cuál es el lugar que le corresponde a Dios y cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros. Es por eso que una persona, Jesús dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Obviamente estas cosas quedan escondidas a los sabios y entendidos, porque un sabio y un entendido, desde esta perspectiva, es aquel que cree que sabe, es aquel que cree que tiene todo el conocimiento necesario para salvarse a sí mismo, que no necesita aprender nada porque lo sabe todo, y que no necesita que nadie lo salve porque puede salvarse a sí mismo. Y la realidad siempre nos va cuando estas actitudes se apoderan de nosotros, la realidad siempre nos va a poner en nuestro lugar, porque tarde o temprano vamos a entender que es más lo que ignoramos que en medio de esta situación tan terrible y tan cansada, en la que ya no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque todas nuestras certezas, todas nuestras seguridades de repente se muestran frágiles. De repente nos damos cuenta que el dinero es un ídolo con pies de barro. Nos damos cuenta que tantas certezas no lo eran. Entonces, en medio de nuestra debilidad, podemos recurrir
a Dios y entender que con mucha humildad, esa humildad a la que la realidad nos forza, que no podemos salir adelante sin Dios, que expresiones de nuestros abuelos tan bonitas estaban tan llenas de sabiduría. Si Dios quiere, Dios mediante, voy a hacer esto, si Dios quiere. ¿Cuánto es importante esa actitud para poder entender? Cuántas cosas ahorita creemos entender y cuántas cosas se dicen como ciertas y que habrá que pensarle un poquito nada más para ver la trampa. En cuántas cosas no se pueden decir abiertamente porque serás tachado de 1000 fobias y de 1000 enfermedades por simplemente decir que el pasto es verde. ¿Cuánto entonces dirían la gente mayor de aquí de mi pueblo, verdad? Es tan inteligente que se come los mocos. Hablando de gente que a lo mejor intelectualmente ha crecido mucho, pero que en las cuestiones prácticas no entiende. No entiende que no entiende. Bueno, pues Jesús hoy le da gracias a su Padre porque las cosas más importantes para entender la vida humana, para poder desarrollar una vida que nos lleve a la felicidad, Dios las revela a no a los sabios y entendidos, sino a los pequeños, a los sencillos. Esto no es un pleito con el estudiar, con la gente que sabe mucho, que se ha preparado mucho. No. Esto va sobre la actitud. El sabio, desde esta perspectiva de Jesús, entonces, no será el que sabe mucho, el que tiene muchos títulos, sino el que no deja de aprender, el que se deja enseñar, el que se deja. Entonces, Jesús nos viene a revelar al Padre. Entonces, este Jesús que viene a revelarnos al Padre no nos lo puede revelar si nosotros no tenemos la apertura para recibir lo que Jesús tenga que decirnos de su Padre. La conciencia de mi pequeñez a la hora de relacionarme, de acercarme al misterio que es Jesús, esa conciencia me lleva a conocerlo. Cuando yo no soy consciente de mi pequeñez, digo que cuando no soy consciente porque no es que llegue un punto en el que yo no sea pequeño, estamos hablando de Dios. A la hora de ponerme frente a Dios, yo no puedo presumir títulos, no puedo presumir riquezas, no puedo presumir juventud, belleza, fuerza, no puedo presumir nada de estas cosas porque delante de Dios todas estas cosas no valen nada. Porque estamos hablando que te estás poniendo frente al creador del universo, tú que no eres más que un ser humano en medio de millones y millones de seres humanos, parte de una historia de la humanidad de millones y millones y millones y millones de seres humanos, que vive en un pequeño lugar, ocupa un pequeño espacio en este mundo, que ocupa un pequeño espacio en comparación con el universo. O sea, si después de esto todavía crees que puedes ponerte al tú por tú con Jesús, que es el rey del universo, el creador del universo, entonces algo no está funcionando ahí y es obvio que no vas a entender porque no estás entendiendo la cosa más simple: cuál es tu lugar y cuál es el lugar de Jesús. Jesús, que es Dios verdadero, nos revela al Padre. ¿Por qué? Es tan profundo. Se habla de conocer cuando los esposos tienen intimidad. O sea que el conocimiento lleva a una entrega, a un recibir, a una relación profunda entre personas. Conocer no es nada más saber datos, el nombre, la fecha de nacimiento, cuáles son sus ideas principales, dónde estudió. No lo sé, gustos y preferencias. Va mucho más allá de eso. Entonces, a Jesús y al Padre y al Espíritu Santo, en este sentido, no se les puede conocer de forma intelectual. Por eso nos sorprende que de repente se declara doctora
a Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, que no fue una intelectual, pero que tiene un conocimiento profundo del corazón de Jesús. Digo, no lo han declarado doctor hasta donde yo sé, pero es uno de los santos más conocidos y más citados, y que cuando uno ve la sencillez de sus escritos, uno entiende mucho de quién es Dios. Y bueno, estarán grandes doctores como Agustín, como Tomás, como todos estos grandes santos, que a pesar de su gran intelecto, no es por su gran intelecto, es por su experiencia de Dios que son reconocidos como doctores o como padres de la iglesia. Entonces, el conocer a Dios, la forma en la que Jesús conoce al Padre, bueno, es una forma intimísima, y nosotros no podemos llegar al conocimiento del Padre si no es porque Jesús nos lo quiera revelar. Jesús quiere revelarlo, abrir tu corazón a esa revelación. Ser cristiano, entonces, es importante entenderlo. Se trata de ponerte en tu lugar delante de Dios. Ser cristiano se trata de ser misericordioso, de tener un corazón manso y humilde, pero hay que empezar a ser misericordiosos con nosotros mismos. Jesús entonces nos habla de su yugo. La invitación es una invitación hermosa. Él dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Se habla de muchas formas de interpretar esta carga. Desde el teólogo de la liberación que habla de los oprimidos, de los pobres que son oprimidos por los ricos. El psicólogo hablará de aquel pobre que... Pero no podemos, estamos en medio de esta situación tan extraña en la que nos hemos metido en este 2020, y no podemos dejar de lado esto. Vemos gente que se manifiesta de forma agresiva, vemos situaciones horribles, vemos gente deprimida, angustiada, ansiosa, y entonces, pues la invitación de este domingo, esta invitación preciosa, es para ti y para mí. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados. Si tú y yo nos reconocemos fatigados y agobiados, la invitación es para ti y para mí. Vengan a mí. Aquellos que se sienten fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. El único que puede dar alivio en las crisis que tocan la esencia de la existencia humana, entonces el único es Jesús. No hay nadie más que pueda dar sustento a una vida que se está desmoronando. Entonces Jesús quiere darnos ese alivio, Jesús quiere darnos ese reposo, y será necesario entonces aprovechar los espacios que tenemos para recibir ese reposo y ese alivio. Jesús habla de su yugo. La palabra yugo entre los rabinos era prácticamente un sinónimo de la ley, porque se veía así, como una carga. Pero Jesús entonces nos habla de yugo, gran descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, la ley es un yugo que oprime, es un yugo que aplasta, es un yugo que nos deja sin aliento. La ley por la ley. En el contexto de Jesús, el libro de la Mishnah era exagerado, la cantidad de normas, de tal forma que no podías hacer una cosa cotidiana como comer o lavarte las manos sin incurrir al menos en una equivocación.
Y en ese sentido, ¿cuánto, verdad? Hay gente que va a la Santa Misa y está pensando, el Padre hizo mal este gesto, hizo mal esta otra cosa, y está pasando una checklist. Dificilísimo que un sacerdote respete las rúbricas de pe a pa en este sentido así estricto, ¿verdad? Cuántos centímetros dejaste alejado de la orilla del altar el corporal y estas cosas, ¿verdad? Y en el perdernos en el rubricismo, en el ritualismo, podemos estar distraídos de lo más importante, que es el misterio. Claro que tenemos que respetar las normas litúrgicas, pero no nos podemos perder en las normas y de la experiencia de un Cristo que se hace presente frente a nuestros ojos, que se nos da como alimento, perdidos como el fariseo que dice que Jesús no debería de curar en sábado y perderse la oportunidad de darle gracias a Dios porque gente que estaba enferma de toda su vida de repente recobra la vista. Podemos perdernos porque entonces no podremos encontrar el alivio que Jesús quiere traernos. El yugo siempre va a ser pesado y va a ser nos va a quitar el aliento y nos puede destruir la vida. Si el yugo de la ley, el yugo de la vida, no lo tomamos desde Jesús. El yugo de Jesús, ¿por qué Jesús habla de un yugo suave y de una carga ligera? Cuando vemos las vidas de los santos, podemos asustarnos y contrarrestar con la realidad de estas palabras. Acabamos de celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo y luego al día siguiente. Entonces nos damos cuenta que ser cristiano no es fácil, porque todos los discípulos de Jesús, todos los apóstoles, sufren desgracias y fuera de Juan, todos son martirizados, incluyendo a Pablo, que no está en el número de los 12, estas multitudes de cristianos en tiempo de Nerón que son asesinadas por el solo hecho de ser cristianos. Y podemos buscar hoy mismo en las noticias del mundo y nos daremos cuenta que hay gente que está muriendo o siendo discriminada solamente por el hecho de confesarse cristianos. Y Jesús viene y nos dice que su yugo es suave y que su carga es ligera. Sí, porque el yugo de Jesús, la ley es la misma, pero Jesús viene a enseñarnos a cumplirla sabiéndonos amados. Viene a enseñarnos a cumplirla como una forma de corresponder al amor que el Padre nos tiene, que nos lo ha entregado todo en su Hijo. Entonces, ¿cuánto hace que no actúas cristianamente por amor? ¿Cuánto hace que no te relacionas con el otro, más allá del deber ser, por la misericordia? Decía hace unos momentos, ser cristiano no es ser víctima. Y esto es muy interesante a la hora de leer la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia se habla poco. Yo no he visto una manifestación por la discriminación que la Iglesia ha sufrido a lo largo del mundo. La Iglesia es discriminadora. Pero bueno, seamos realistas. Han matado cristianos en los últimos 2000 años. Por el nombre de Cristo han matado a muchísima gente y la mayoría de nuestros santos, bueno, no sé si la mayoría, pero al menos la mitad del santoral son mártires. Entonces, la Iglesia no se presenta como víctima. Nuestros mártires los presentamos como
nuestros héroes como los vencedores y el culto a los mártires empezó muy pronto en la Santa Madre Iglesia. Las reliquias de los mártires empezaron a tener una devoción muy importante entre los fieles, porque el mártir es el que nos ha dado testigo del amor de Cristo. Porque el mártir en el Coliseo de Roma, porque el cristiano se ponía a cantar cuando con testimonios de obispos que dicen no tengan hacia mí una benevolencia impertinente, déjenme ser pan molido, trigo molido en las fauces de las fieras. ¿Cuánto entonces tenemos que entender? Ser cristiano no se trata de victimizarnos. Ser cristiano se trata de tomar el yugo por amor, sabiéndonos amados. Ser cristiano se trata de entender que el sufrimiento en esta vida no es opcional, ahí está. La incertidumbre, el miedo, fatigarse y agobiarse es parte de la vida. Pero lo vas a hacer sabiéndote amado por el Rey del Universo. Lo vas a hacer, vas a tomar ese amor, siendo misericordioso contigo, dándote el espacio para poderte sentir fatigado y agobiado y necesitado de descanso y de alivio. Vas a ayudar a que el otro encuentre ese mismo alivio que también necesita en Jesús. O te vas a convertir en ese que continuamente señala fallas, en un acusador, sabiendo a quién se le llama acusador en la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, la perla del Evangelio de Mateo es un llamado a dejarnos querer. No sufras solo. El cristiano no dice pare de sufrir. El cristiano a través de Cristo dice dele sentido a su sufrimiento. No deje que el sufrimiento lo aplaste. Tome el yugo de Cristo porque es suave. Entienda que la carga que usted está cargando es ligera si usted le deja a Jesús ayudarlo a cargarla. Querido hermano, te invito a que te conviertas en esta semana en una bendición para aquellos que te rodean. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.